Él necesitaba casarse para no perder su imperio. Ella solo quería salvar a su madre. Lo que empezó como un contrato frío terminó siendo el amor que ninguno esperaba. Pero el escándalo los arrastró a lo impensable. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El sol se alzaba perezosamente sobre los picos andinos, tiñendo de oro las calles empinadas y los tejados coloniales de Quito, una ciudad donde el tiempo parecía a veces detenerse y otras correr con la velocidad de un río caudaloso. Sin embargo, para Daniel Quiroga, CEO de la imponente Innovatec Ecuador, las mañanas eran siempre un torbellino de decisiones, números y estrategias ajenas a la poesía que la capital ecuatoriana ofrecía a sus pies. Su oficina, un santuario de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad, reflejaba su esencia, impoluta, eficiente y con una vista que abarcaba el mundo, pero que él rara vez se detenía a contemplar. Esa mañana, un nudo se le había instalado en el estómago incluso antes de que el aroma de su café expreso llenara el aire. Ricardo Cárdenas, el abogado de la familia Quiroga por generaciones, lo esperaba, con un semblante tan sombrío como el cielo de una tarde de tormenta. Daniel, un hombre de 35 años que había construido un imperio tecnológico desde las cenizas de una herencia familiar casi perdida, sabía instintivamente que no era una visita de cortesía. Dejó caer su maletín de cuero sobre la mesa de caoba, aflojándose la corbata con un gesto casi imperceptible de impaciencia. «Directo al grano, Ricardo», espetó con la voz grave que imponía respeto en cada sala de juntas. El abogado, un hombre de canas bien peinadas y ojos que habían visto pasar demasiados secretos familiares, carraspeó antes de desvelar la bomba. Ricardo se acomodó en el sillón de diseño, sus dedos entrelazados sobre un grueso expediente que parecía contener el destino de Daniel Quiroga. «Daniel, he revisado el testamento de tu abuelo Mateo. Hay una cláusula que hasta ahora había pasado desapercibida, una condición para que mantengas el control total de Innovatec». Las palabras se derramaron como una sentencia, cada una golpeando a Daniel con la fuerza de un martillo. La condición era simple en su enunciado, pero devastadora en su implicación. Para preservar su posición como CEO y evitar que la empresa pasara a manos de socios minoritarios, Daniel debía casarse antes de cumplir los 36 años, un plazo que se agotaba en apenas 3 meses. Y no un matrimonio de conveniencia, sino uno que fuera real y público, con cohabitación demostrable. Daniel soltó una carcajada seca, desprovista de humor, un sonido que resonó en el gélido silencio de la oficina. «¿Estás bromeando, Ricardo? ¿Una broma de mal gusto de mi abuelo desde el más allá?» El abogado negó con la cabeza, su expresión grave y sin fisuras. La sensación de control que Daniel había cultivado con esmero durante años se desmoronaba como un castillo de arena frente a una ola. Se levantó, sus pasos resonando en el pulido suelo de mármol, y se acercó al ventanal, observando la ciudad que se extendía interminable bajo un velo de neblina. «Tengo 90 días para encontrar a alguien, casarme y que parezca real. Esto es una locura», masculló, más para sí mismo que para Ricardo. La idea de una boda, y más aún de una real y urgente, chocaba con cada fibra de su ser calculador. Su vida era una ecuación de variables controladas, donde las emociones no tenían cabida. Pero perder Innovatec, la culminación del legado de su abuelo y la proyección de su propio futuro, era una opción impensable. No podía permitírselo. Sentado de nuevo en su imponente silla, Daniel pasó una mano por su rostro, un gesto inusual de desconcierto que rara vez se permitía. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos con una frialdad quirúrgica,
Buscaba una salida, una estrategia que no involucrara los enredos emocionales que un matrimonio verdadero conllevaba. Fue entonces, en medio de la vorágine de pensamientos, que un nombre se abrió paso con inusual claridad: Elena Bustamante. Una joven arquitecta, humilde, discreta y, lo más importante, ajena al ruidoso y a menudo escandaloso círculo social que él habitaba. Daniel la había conocido semanas atrás durante una presentación para la expansión de la Fundación Quiroga, una de 1909, las ramas benéficas de su emporio. Su propuesta había sido práctica, innovadora, desprovista de artificios. Ella era justo lo que él necesitaba: alguien centrada, sin lazos que pudieran comprometer un acuerdo que para el mundo parecería una unión genuina. Sin dilación y con la determinación que lo caracterizaba, instruyó a su asistente para que concertara una reunión con Elena bajo el pretexto de discutir un nuevo proyecto. No había espacio para la sentimentalidad. Sería un contrato, claro, y conciso, con beneficios mutuos y sin las complejidades que las emociones suelen tejer. Necesitaba actuar con rapidez y precisión. En el fondo, quizás una ínfima duda persistía sobre si esta era la solución ideal, pero bajo la presión del tiempo y la responsabilidad inminente, Daniel solo vislumbraba un camino: convertir a esa mujer en su esposa contractual, sin importar el costo. Estaba acostumbrado a luchar por lo que quería, o al menos eso creía. Elena Bustamante salía de una tensa reunión en 1900. Su modesto estudio de arquitectura, el aroma a planos y café frío impregnando el aire, cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Daniel Quiroga, el inalcanzable CEO de Innovatec, solicitaba verla en persona. La petición le pareció cuanto menos extraña. Nunca había tenido contacto directo con él, y mucho menos de forma tan abrupta. Mientras guardaba los documentos en su bolso de tela, un palpitar acelerado se instaló en su pecho, una extraña mezcla de ansiedad y curiosidad que luchaba por ocultar. Subió al piso ejecutivo del rascacielos de Innovatec, un reino de cristal y mármol que parecía inalcanzable para la mayoría de los mortales, y fue recibida por una secretaria imperturbable que la condujo a una sala de reuniones privada. Daniel ya estaba allí, de pie, las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de vestir, su mirada fija en el horizonte quítense, como si intentara descifrar los secretos de la ciudad. Cuando la puerta se cerró con un suave clic, se giró y fue directo al grano, sin preámbulos. Elena, necesito hablar de algo importante, algo que escapa a los límites tradicionales de nuestros negocios, dijo con su voz profunda y controlada que le recordaba el murmullo de un volcán dormido. Ella frunció el ceño, la confusión tiñendo sus rasgos. Ese tipo de enfoque era inusual, casi ominoso. Daniel respiró profundamente, se acercó a la mesa y colocó una sencilla carpeta que parecía contener un contrato. Elena mantuvo la mirada alerta, desconfiada, una punzada de presentimiento recorriéndole la espalda. Fue entonces cuando soltó la bomba. Necesito casarme y te propongo un contrato, un matrimonio de 1 año. Tendrás total libertad profesional, seguridad económica y podrás pagar el tratamiento vitalicio de tu madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un golpe tan contundente como un puñetazo en el estómago. Elena sintió que sus piernas flaqueaban por un instante. ¿Esto es algún tipo de broma, señor Quiroga?, inquirió, tratando de mantener una compostura que se desvanecía ante la indignación que le hervía en el interior. Daniel, sin inmutarse, mantuvo su fría determinación. No es una broma. Ofrezco una solución mutua. Necesito resolver un problema y usted puede resolver el suyo. La naturalidad con la que lo trataba, como si fuera una mera transacción comercial, hacía que todo fuera aún más absurdo y humillante para ella. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas, su mirada recorriendo las
condiciones fríamente expuestas en el documento, un matrimonio formal, una fachada impecable ante los ojos de la sociedad, con beneficios económicos que prometían el tratamiento vitalicio de su madre, doña Clara Bustamante. El joven arquitecto sintió una mezcla de ira, vergüenza y una desesperación asfixiante. ¿Cómo se había enterado de la enfermedad de su madre? Esa información tan íntima y dolorosa se sentía como una invasión brutal de su privacidad, una profanación de su dolor. ¿Quién le dio derecho a hurgar en mi vida?, inquirió, su voz apenas un susurro quebrado por la emoción. Daniel sostuvo su mirada con firmeza, impasible. Necesitaba asegurarme de que lo que le ofrecía tuviera un valor real para usted, un incentivo suficiente. Las palabras sonaron como una puñalada. Elena apretó la carpeta contra su pecho, el corazón latiéndole desbocado en la caja torácica, y salió de la habitación sin mirar atrás, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La propuesta la había ofendido en niveles que nunca imaginó, pero en lo más profundo de su ser, la cruel realidad la acorralaba. Su madre necesitaba un tratamiento que ella, con sus propios medios, jamás podría costear. En el ascensor, sola, Elena se recostó contra la fría pared, respirando profundamente, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. La humillación pesaba más que lo absurdo de la oferta en sí, pero la sombra de la enfermedad de su madre era una losa insoportable. Al llegar a la planta baja, sus pies la guiaron automáticamente hacia el hospital, donde doña Clara luchaba con una fragilidad que le rompía el alma. De pie junto a la cama, sosteniendo la mano de su madre, escuchó una vez más a los médicos. El tratamiento debía comenzar de inmediato si querían tener una posibilidad real de recuperación. Con cada palabra, la imagen de la carpeta, del contrato, volvía a su mente como un fantasma persistente. Mientras doña Clara dormía, Elena se sentó en el pasillo, su mirada perdida en el vacío, la tarjeta de presentación de Daniel Quiroga entre sus dedos. Allí, en ese banco frío del hospital, comenzó a tomar la decisión más difícil de su vida, una que sentía que la despojaba de su propia esencia, pero que era la única esperanza para la persona que más amaba en el mundo. Esa noche, el sueño fue un lujo inalcanzable para Elena. Se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, observando cómo la ciudad de Quito se sumergía en la oscuridad, las luces parpadeando en la distancia como recuerdos lejanos de una vida que se sentía cada vez más inalcanzable. La tarjeta de Daniel aún estaba en su mano, arrugada por la presión de sus dedos, como si quisiera borrar la realidad que representaba. Se sentía invadida, indignada, como si todos sus esfuerzos por construir una vida digna y honrosa se hubieran reducido a una simple moneda de cambio en el tablero de ajedrez de un millonario. Pero al mismo tiempo, no podía borrar de su mente el rostro de su madre, tan frágil y abatida en la cama del hospital. El médico había sido categórico. El tratamiento no podía esperar ni un mes más. Su precario plan de salud no cubriría ni la mitad de los procedimientos necesarios. Y los préstamos, esos ya estaban más allá de sus límites. Una soga invisible apretándose alrededor de su cuello. Elena sabía que, por mucho que le doliera su orgullo, esa podría ser su única salida. La tabla de salvación en un mar embravecido. El peso de esa responsabilidad aplastaba cada pensamiento, cada latido de su corazón, dejándola sin aliento. Se sentía atrapada entre la espada y la pared, entre su dignidad y el amor incondicional por su madre. Por la mañana, después de una noche entera sin dormir, Elena tomó su decisión, una que le sabía a hierro en la boca, pero que sentía como su única opción. Se vistió con la mejor ropa que poseía, unos pantalones de vestir impecables y una blusa que, aunque ya no estaba en sus mejores días,
aún conservaba un aire de sobriedad. Respiró profundamente, tratando de aquietar el torbellino de emociones que la asaltaban antes de marcar el número de Daniel Quiroga. Su voz sonó al otro lado de la línea, seca y objetiva, como si ya hubiera anticipado su llamada. ¿Podemos reunirnos hoy para discutir los términos?, preguntó él sin preámbulos, sin un atisbo de emoción. Elena dudó un segundo, el corazón apretado, antes de responder. Sí, ¿dónde y a qué hora? La cita fue fijada para esa misma noche en el restaurante El Tejar, uno de Mindos, los más discretos y sofisticados de Quito, conocido por su ambiente íntimo y su cocina de autor. Elena sabía que no podía permitirse que sus emociones afloraran. Necesitaba tratarlo como lo que era, un negocio, una transacción fría. Pero aunque ensayó mentalmente cada palabra, cada gesto, no pudo evitar que su estómago se revolviera en el trayecto hacia el lugar. El restaurante estaba envuelto en una luz tenue, dorada, y los camareros, ataviados de negro, se movían con una elegancia silenciosa, casi fantasmal. Al llegar, Elena divisó a Daniel sentado en una mesa reservada en un rincón apartado, impecablemente vestido, como siempre. Se levantó para saludarla y fue en ese momento que ella percibió, a pesar de su postura inexpugnable, un leve cansancio en sus ojos, casi como si él también estuviera siendo aplastado por el peso de sus propias decisiones. Sin perder tiempo, Elena abrió su bolso, sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada y la colocó sobre la mesa. Si esto va a ser un contrato, estos son mis términos, dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí misma por la convicción que proyectaba. A pesar de la tensión palpable, Daniel levantó una ceja con una mezcla de curiosidad y respeto. Tomó el papel y comenzó a leer, mientras Elena mantenía sus manos entrelazadas en su regazo, intentando controlar el temblor que la recorría. El documento que Elena había redactado era claro, conciso y, para sorpresa de Daniel, notablemente bien estructurado. En él se detallaban las condiciones que ella consideraba innegociables, una garantía de tratamiento vitalicio para doña Clara Bustamante, con acceso a los mejores especialistas y centros médicos del país, un pago inicial de $3 millones antes de la ceremonia, como una prueba de la seriedad del compromiso, total libertad para seguir desarrollando sus proyectos sociales vinculados a la Fundación Quiroga sin interferencias ni limitaciones, y sobre todo, absoluto secreto sobre los verdaderos términos del matrimonio para proteger la dignidad de su madre y la suya propia. Cuando Daniel terminó de leer, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, quizás la primera sonrisa genuina que Elena había visto en él, una que disipó por un instante la frialdad habitual de su semblante. «No eres como la mayoría de la gente, Elena. Me gusta eso», dijo, doblando el papel con cuidado y guardándolo en el bolsillo interior de su impecable chaqueta. Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y ofensa, pero mantuvo su postura firme. «No estoy en venta, señor Quiroga. Vendo 1 año de mi vida, no mi dignidad ni la de mi madre». Daniela sintió un gesto de respeto apenas perceptible, reconociendo el coraje de la mujer sentada frente a él. Un apretón de manos, frío y firme, selló el trato. No hubo brindis, ni dulces promesas, ni un atisbo de romanticismo. Solo 2 adultos desesperados, cada uno a su manera, tratando de sobrevivir a las decisiones que la vida les imponía, en un eco silencioso de lo que Yoyo Moyes podría haber descrito como una encrucijada donde el amor y la supervivencia chocan. Era una negociación, una transacción que, aunque repulsiva, ofrecía una solución a un problema que ninguno de los dos podía resolver por sí solo. El destino, en su cruel ironía, los había unido. Los días siguientes a ese apretón de manos se sintieron como una travesía onírica, un sueño extraño del que ninguno de los dos lograba despertar. La boda,
una farsa cuidadosamente orquestada, debía ser organizada con una rapidez e impecabilidad que no dejara lugar a sospechas por parte de la élite de Quito. Daniel se encargó de cada detalle con la precisión de quien cierra un negocio de $1.000 millones. La elección del lugar, la lista de invitados, la gestión de la prensa. Elena, por su parte, intentaba absorber cada decisión como una obligación que debía cumplir, sin permitir que sus emociones se desbordaran. El día de su prueba de vestido, en una lujosa boutique en el corazón del centro histórico, apenas podía mirarse al espejo. El diseño de Vera Wang que habían elegido para ella parecía algo sacado de otro mundo, un universo al que, definitivamente, no sentía pertenecer. Mientras la costurera ajustaba el dobladillo de la seda, Elena susurró casi para sí misma con un dejo de amargura. Todo esto se siente tan mal. La diseñadora, sin comprender la profundidad de su dolor, solo sonrió y respondió con una voz melosa. Todas las novias están nerviosas, señorita. Es completamente normal. Elena prefirió no corregirla. El día de la boda, la majestuosa Catedral Metropolitana de Quito, con sus siglos de historia y sus intrincados detalles barrocos, se iluminó como nunca antes. Celebridades, empresarios influyentes, políticos de alto rango, todos se congregaron para presenciar lo que para el mundo sería la unión del heredero de Innovatec con una joven arquitecta, un cuento de hadas moderno. Daniel, en el altar, vestía un impecable traje sastre en gris oscuro, su expresión tan seria como si estuviera a punto de firmar el acuerdo comercial más importante de su vida. Cuando Elena entró, acompañada de su tío, el revuelo fue inevitable. Parecía una princesa de un cuento de hadas, una visión etérea perdida entre la pompa de la élite quiteña. El velo largo caía sobre sus hombros como una cascada de tul. Su postura era firme, pero su mirada, en sus ojos había una tristeza que pocos, si acaso alguno, lograron percibir. Cuando se encontraron en el altar, Daniel extendió su mano hacia ella y en un gesto casi imperceptible apretó ligeramente sus dedos como un susurro silencioso que decía: «Todo estará bien». Durante la ceremonia, en el momento de los votos, la improvisación tomó las riendas, desviándose del guión preestablecido. Daniel, con sus ojos fijos en los de Elena, pronunció con una voz firme que sorprendió a algunos y conmovió a otros: «No solo te doy mi nombre, Elena, sino también mi confianza». Camila, respirando profundamente, el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y una extraña esperanza, respondió, su voz apenas un murmullo que sin embargo resonó con sinceridad en el silencio de la catedral: «Acepto este nuevo camino con la esperanza de que juntos podamos encontrar algo más allá de lo que buscamos». El beso formal, destinado a ser una mera formalidad para sellar la ceremonia, se transformó en algo diferente. Allí, en medio de ese teatro social, cuando sus labios se tocaron, una chispa eléctrica los recorrió, un reconocimiento silencioso de que tal vez no todo estaba tan fríamente calculado como habían creído. Daniel tardó un segundo más de lo necesario en apartarse, y Elena, aunque plenamente consciente de la mirada de cientos de ojos, sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no esperaba, una punzada de algo indefinible que la asustó y la intrigó a la vez. En el ráfaga de los flashes quedó inmortalizada la imagen perfecta de una pareja de enamorados, una ilusión tan convincente que ni ellos mismos podían creerla. Al salir de la iglesia, entre aplausos y saludos ensayados, Daniel se inclinó y le susurró al oído, su voz apenas audible entre el bullicio: «Estuviste perfecta, Elena». Camila, con una sonrisa discreta, una máscara de profesionalidad, respondió en voz baja: «Hice lo que acordamos, Daniel». Ninguno de los dos lo sabía,
Pero en ese breve diálogo, en esa sutil conexión en medio del caos, se acababa de plantar una semilla diferente, un indicio de que lo que había comenzado como una mera transacción podría, quizás, florecer en algo más. La fiesta en el elegante salón contiguo a la catedral fue grandiosa, digna de las páginas de una revista de alta sociedad, pero para Daniel y Elena era simplemente cumplir con otra obligación más de su contrato. Estaban uno al lado del otro, bailando el vals, sonriendo para las cámaras, intercambiando miradas ensayadas y susurrando palabras al oído que solo ellos podían entender. «Recuerda mantener la apariencia de una pareja feliz», le murmuró Daniel entre turnos, su voz baja y cargada de la misma frialdad calculadora con la que dirigía sus negocios. Elena, con la cabeza en alto y su dignidad intacta, respondió con una ironía apenas perceptible. «No te preocupes, Daniel. Soy buena interpretando papeles». Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, la mano de Daniel se posó en la suya con una firmeza que sorprendió a Elena, guiándola hacia la salida, pasando junto a los periodistas. Los flashes incansables y los comentarios susurrados de la multitud curiosa. Esa noche subieron juntos al vehículo blindado, el lujoso auto deslizándose por las calles adoquinadas de Quito, rumbo a una nueva vida que, hasta hacía apenas unos meses, ninguno de los dos podía siquiera imaginar. Un camino que apenas comenzaba, lleno de incertidumbre y la promesa de un futuro incierto. El ático donde Daniel vivía, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de Quito, parecía más un hotel de lujo que un verdadero hogar. El mármol pulido, los muebles minimalistas y las inmensas paredes de cristal revelaban una vista impresionante de la ciudad iluminada por la noche, pero también dejaban todo con una inquietante sensación de vacío, una frialdad que calaba hasta los huesos. Elena entró al apartamento y fue recibida por un silencio casi sepulcral. Daniel la condujo a una suite separada, mostrándole rápidamente la habitación que sería suya, con ropa nueva ya dispuesta en el armario, todo medido y elegido con la misma precisión con la que él manejaba sus negocios. «Quiero que estés cómoda», dijo, su tono más parecido a una orden que a un gesto de amabilidad o preocupación genuina. Elena simplemente asintió, demasiado cansada y abrumada para hacer preguntas. Cuando estuvo sola, dejó caer sus tacones altos al suelo con un suspiro y se sentó en el borde de la enorme cama, sintiendo el peso de todo lo que había hecho, el peso de una decisión que la había transformado en una pieza de ajedrez. En la vida de otro, se sentía encerrada en una jaula dorada, hermosa por fuera, pero sofocante y desoladora por dentro, un pájaro atrapado que anhelaba la libertad de los cielos abiertos. Los primeros días de convivencia fueron una extensión de la formalidad que habían exhibido en público. Daniel y Elena transitaban por los pasillos como dos desconocidos educados, intercambiando solo las palabras esenciales, sus vidas paralelas apenas rozándose. En los actos públicos, actuaban con la perfección de dos actores experimentados. Sonrisas ensayadas, toques sutiles en la espalda, miradas cómplices que en realidad eran meramente coordinadas. «Recuerda sonreír cuando se acerquen los fotógrafos», le recordaba Daniel en voz baja, como si estuviera repasando un guión antes de una actuación crucial. Elena, aunque su orgullo se sentía herido a cada instante, interpretaba su papel con una perfección casi cruel, una sonrisa de profesionalismo que no dejaba entrever la tormenta interna. Pero dentro de aquel inmenso apartamento, la fachada se desmoronaba y el silencio reinaba, un silencio denso y cargado de lo no dicho. A veces, Elena lo veía trabajando hasta altas horas de la noche en el estudio, con la mirada fija en la pantalla de su ordenador, como si quisiera perderse en los números y las estrategias,
para no enfrentar la cruda realidad de su matrimonio de papel. Otras veces, Daniel la veía sentada en el balcón, mirando las luces titilantes de la ciudad con una expresión distante, como alguien que ya no estaba segura de dónde pertenecía, una figura solitaria en la inmensidad de la noche quiteña. Fue un viernes por la noche, cuando una inusual tormenta eléctrica azotó Quito, dejando gran parte del centro de la ciudad sin energía, que algo cambió entre ellos. Un apagón repentino sumió todo el edificio en una oscuridad absoluta, y por unos instantes la casa quedó sumida en un silencio aún más profundo, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Elena estaba en la cocina intentando conseguir un vaso de agua, cuando tropezó en la oscuridad y dejó caer el vaso al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en el silencio cargado de la casa. Daniel apareció casi de inmediato, sosteniendo una linterna que proyectaba una luz temblorosa sobre el desorden. ¿Estás bien?, preguntó, por primera vez con un tono genuino de preocupación que sorprendió a Elena. Ella respondió que sí, pero su voz temblaba, revelando el miedo que la había invadido. Daniel, algo desconcertado por su propia reacción, encendió unas velas que encontró en el armario, su débil resplandor creando sombras danzantes en las paredes. Los dos se sentaron en la sala, sus rostros iluminados por las suaves llamas, y por primera vez en semanas no había máscaras entre ellos, solo la cruda vulnerabilidad de la oscuridad. Sin saber muy bien por qué, comenzaron a hablar de cosas que no estaban en el contrato, de anhelos y sueños olvidados. Daniel, con una torpeza que le era ajena, confesó que cuando era joven, su mayor sueño era ser piloto de carreras de Fórmula 1, pero su abuelo lo había obligado a estudiar administración de empresas, arrastrándolo al mundo de los negocios. Elena, a su vez, le contó que su padre, un humilde albañil con manos callosas y un corazón de oro, siempre había soñado con verla graduada, y por eso él siempre trabajó el doble para no decepcionarlo. Mientras hablaban, las barreras invisibles que los habían separado comenzaron a disolverse lentamente como el hielo bajo el sol. Daniel sonrió sinceramente mientras escuchaba a Elena describir, con un brillo en los ojos, la primera vez que se cayó de una escalera en el sitio de construcción de una escuela comunitaria que ella había ayudado a edificar con sus propias manos, un proyecto que la llenaba de orgullo. Elena, a su vez, vio un brillo diferente en los ojos de Daniel, un brillo de alguien que también había soñado, antes de ser devorado por el peso de la responsabilidad familiar. Esa noche, por primera vez, rieron juntos, no como dos desconocidos cumpliendo un contrato, sino como dos almas que de alguna manera comenzaban a reconocerse en medio de la oscuridad. Fue un momento de autenticidad, una tregua en la farsa que habían construido y la promesa silenciosa de que, quizás, algo más profundo estaba empezando a germinar. Lo que parecía una tregua silenciosa entre Daniel y Elena comenzó a transformarse en algo mucho más sutil, casi imperceptible, como el delicado florecer de una orquídea en la selva ecuatoriana. En los eventos públicos, la que antes era una mera actuación, ahora adoptaba pequeños gestos genuinos, destellos de una conexión incipiente, una mirada que se prolongaba más de lo necesario en medio de una multitud de extraños, una caricia apenas perceptible en la espalda para guiarla entre la gente, una sonrisa discreta que nacía de una broma compartida en privado, lejos de los oídos curiosos. Elena sentía que poco a poco Daniel iba revelando un lado más humano, muy diferente del frío ejecutivo que meses antes se le había acercado con una propuesta absurda, un hombre que parecía esculpido en mármol, pero que ahora comenzaba a mostrar grietas en su armadura. Durante un evento benéfico organizado por la Fundación Quiroga, mientras observaban a un grupo de niños jugar en una nueva ala construida gracias a las donaciones,
sus risas llenando el aire como música, Daniel se volvió hacia ella y comentó en voz baja. Su voz, una melodía suave que contrastaba con su tono habitual. Creo que, en el fondo, haces que el mundo sea un poco menos cínico, Elena. Ella no supo qué decir. No era el tipo de frase que esperaba de él. No encajaba con la imagen que se había formado, pero de alguna manera, en su corazón, sonó verdadera. Sin embargo, como siempre ocurre cuando la vida parece mejorar y el horizonte se aclara, el golpe llegó de donde menos se esperaba, con la fuerza de un terremoto, sacudiendo los cimientos de su frágil paz. Una mañana, mientras tomaban café en la silenciosa cocina del ático, el aroma del grano ecuatoriano llenando el aire, Daniel respondió a una llamada que hizo que su expresión cambiara por completo. Su rostro se contrajo y su cuerpo se puso rígido, como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. Elena, desde lejos, notó la tensión en cada uno de sus músculos. «Entiendo. Mantenga la situación bajo control», dijo, apretando los dientes, su voz apenas un susurro cargado de furia, contenida antes de colgar bruscamente. Intentó actuar como si nada hubiera pasado, volviendo su atención al café, pero ya era demasiado tarde. La calma aparente se había roto. Esa misma tarde, la bomba explotó con una fuerza devastadora. Un artículo en la principal revista del corazón del país, Ecuador Confidencial, titulaba con letras rojas y descaradas: «Matrimonio por contrato, la farsa de Daniel Quiroga y Elena Bustamante». Se filtraron a la prensa fotos del supuesto contrato, detalles íntimos y personales que solo ellos dos conocían. En cuestión de horas, lo que debería haber sido el secreto mejor guardado de Innovatec se convirtió en el escándalo del año, una hoguera pública que los consumía. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, encontró a Elena sentada en el sofá, pálida, temblorosa, sosteniendo una copia de la revista con el artículo abierto en sus manos. Lo miró, sus ojos llenos de un dolor y una incredulidad que le partían el alma. ¿Cómo pasó esto, Daniel? ¿Cómo permitieron que se supiera? ¿Cómo? Su voz se quebraba entre la ira y la humillación, un lamento ahogado que resonaba en el silencio. Daniel se pasó las manos por el cabello, visiblemente furioso, la mandíbula tensa. «Estoy tratando de entenderlo. Esto no debería haber sucedido, lo juro». Pero Elena no quería escuchar promesas vacías. Sentía en su piel el juicio de la gente, las miradas acusadoras de quienes la veían como una simple oportunista, una mujer sin escrúpulos que había vendido su alma por dinero. Y entonces, como una herida abierta que se negaba a cicatrizar, la verdad salió a la luz, tan amarga como la cicuta. El responsable de la filtración, de la traición que los había expuesto a la crueldad del mundo, fue Marcos Silva, el exnovio de Elena. Marcos había vendido la historia a la prensa por una suma vergonzosa, un puñado de monedas a cambio de la dignidad de la mujer que alguna vez dijo amar. El reencuentro con Marcos fue amargo e inevitable, una escena que se grabaría en la memoria de Elena para siempre. Daniel lo localizó con la frialdad de un depredador y concertó una reunión para aclarar todo, para que la verdad saliera a la luz. Elena, a pesar de su profunda reticencia y el miedo que la paralizaba, accedió a ir. Lo encontraron en un café discreto, lejos de los focos y las miradas curiosas. Marcos parecía incómodo, su mirada elusiva, pero aún así intentó justificar lo imperdonable con excusas vacías. «Pensé que tal vez necesitabas apoyo ahora mismo, Elena. No quería verte así, por eso», dijo, tartamudeando, sin atreverse a mirarla a los ojos. Elena sintió que su pecho ardía de vergüenza, de rabia, de una profunda decepción que la consumía desde adentro. «Me traicionaste, Marcos. Vendiste mi vida por pesos, por unas cuantas monedas. ¿Por qué?
dijo con voz firme, a pesar del nudo que le atenazaba la garganta, las lágrimas luchando por escapar de sus ojos. Daniel permaneció en silencio, imponente, pero la tensión en su mandíbula delataba el esfuerzo que hacía por controlarse, por no explotar en una furia que Marcos seguramente merecía. Para Elena, la decepción fue aún mayor que el escándalo en sí. Marcos no solo había destruido su reputación, también había destrozado el último vestigio de su inocencia, de su fe en las personas. Había roto algo irrecuperable en su interior, dejando un vacío que dolía más que cualquier titular de periódico. Después de ese devastador encuentro con Marcos, un silencio pesado llenó el auto mientras Daniel y Elena regresaban al penthouse. Elena miró por la ventana, viendo las luces de Quito pasar borrosas, un caleidoscopio de colores que no lograba disipar la oscuridad que sentía en su alma. Su mente estaba en otra parte, reviviendo cada palabra, cada mirada de traición. Se sentía partida en dos, agotada por la exposición, por la humillación pública, por la gente que solo la veía como una ambiciosa sin escrúpulos. Daniel, al volante, la miró rápidamente, tratando de encontrar algo decir alguna palabra de consuelo, pero todo parecía inadecuado, trivial, ante el dolor crudo y visible en el rostro de Elena. Cuando aparcaron en el garaje, Elena bajó del coche sin esperarlo, sus movimientos torpes, y subió apresuradamente las escaleras, como si cada segundo extra en ese espacio compartido fuera insoportable, asfixiante. Daniel se quedó quieto por un momento, sintiendo un peso en el pecho que no estaba acostumbrado a llevar, una sensación de impotencia que lo desconcertaba. Algo en él estaba empezando a cambiar, a transformarse, aunque todavía no sabía cómo lidiar con esa nueva y extraña emoción. Esa noche, Daniel la buscó. Llamó a la puerta de su dormitorio, sosteniendo un sobre grueso en sus manos, un gesto que, para él, representaba una oferta de paz, una disculpa tácita. Elena abrió la puerta, su rostro todavía hinchado por el llanto, sus ojos rojizos, y él, con un gesto firme que no permitía discusión, le extendió el sobre. Pase lo que pase, Elena, a partir de ahora, tu madre seguirá recibiendo el mejor tratamiento. Es mi garantía sin condiciones, dijo, mirándola directamente a los ojos, una sinceridad que la sorprendió. Elena dudó antes de tomar el sobre. Su mano temblaba levemente. Sintió ganas de gritar, de tirarlo, de no aceptar nada más de él, de cortar todo lazo que los unía, pero al mismo tiempo la cruel realidad la golpeó de nuevo. La vida de su madre estaba en juego, dependía de eso. Gracias, susurró, casi sin voz, antes de cerrar lentamente la puerta, dejándolo nuevamente solo. Daniel se quedó frente a la fría madera, sintiéndose más indefenso que nunca en su vida. Una sensación extraña para un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su existencia. Por primera vez se dio cuenta de que no todos los problemas podían resolverse con dinero o contratos. Había algo más, algo que escapaba a su lógica y sus estrategias. Los días siguientes estuvieron marcados por una gélida distancia entre ellos, un abismo silencioso que se ensanchaba a cada momento. Ya no hubo más intercambios de miradas en los eventos públicos, ni conversaciones más allá de lo estrictamente necesario para mantener la fachada. Elena se sumergió en su trabajo en los proyectos sociales de la Fundación Quiroga, tratando de distanciarse de la imagen de esposa de alquiler que los medios de comunicación habían pintado con tanta crueldad. Ayudaba a reconstruir escuelas en comunidades rurales, a organizar programas de alimentación para niños desfavorecidos, a diseñar espacios que devolvieran la dignidad a quienes lo habían perdido todo. Era una forma de encontrar propósito, de sanar sus propias heridas a través del servicio a los demás.
Daniel, por su parte, se sumergió aún más en los negocios, endureciendo su fachada de hombre inquebrantable, una armadura forjada en el dolor de la traición y el escrutinio público. Las horas en la oficina se extendían hasta la madrugada, sus noches se poblaban de informes y estrategias, un refugio en el que podía controlar cada variable. Pero por la noche, cuando ambos se encontraban accidentalmente en el amplio y solitario penthouse, el peso de lo no dicho quedaba suspendido en el aire como una nube oscura, asfixiante. Elena se preguntaba si algún día sería capaz de mirarlo sin recordar la fría propuesta que había aceptado, sin sentir la punzada de humillación que aún la acompañaba. Y Daniel, en el fondo, empezaba a preguntarse si no había perdido algo mucho más importante que una simple batalla de reputación, algo que no podía cuantificarse en números ni protegerse con cláusulas legales. La soledad, a pesar de estar bajo el mismo techo, era abrumadora para ambos, una cárcel invisible que los mantenía alejados, un eco de la verdad que había sido expuesta al mundo. Fue una tarde lluviosa, el cielo quiteño plomizo y las calles resbaladizas por la incesante lluvia, mientras Elena organizaba documentos para un evento benéfico en la sala de conferencias.